Un sábado por la mañana de abril, Mateo Rojas pagó $100 en un desguace y remolcó hasta su casa un coche que parecía llevar décadas muerto. La pintura desnuda, el techo carcomido por el óxido, una matrícula casi legible. Su vecina, Valeria Ortega, se quedó en su verja con el café en la mano y se rió con fuerza suficiente para que la oyera toda la calle. Acabas de enseñarle a tu hijo la forma más rápida de tirar el dinero, dijo. Mateo no dijo nada. Miró el coche y se puso a trabajar. 5 días después, una leyenda del automovilismo llegó a esa misma entrada con un cheque de $5 millones. ¿Qué se escondía bajo todo ese óxido? Quédense con esta historia, la respuesta es algo que ninguno de ellos vio venir. Mateo Rojas tenía 34 años y una vida que no salía bien en las fotos. Se despertaba a las 5:00 cada mañana, preparaba la merienda para su hijo Tomás, revisaba el horario escrito a mano en la nevera y salía al garaje reconvertido donde trabajaba como mecánico autónomo. El boca a boca le mantenía ocupado. Pagaba las facturas la mayoría de los meses, y los que no lo mencionaba. Su esposa, Laura, había muerto 2 años antes en un accidente de coche en la autopista. El otro conductor salió andando. Las facturas médicas que ya dejó atrás no. Mateo las fue pagando a plazos, en silencio, sin aspavientos, sin buscar compasión. Los vecinos de la calle Arce pensaban en él como el hombre callado de la camioneta y el niño pequeño. No se equivocaban del todo. Solo que no habían terminado la frase. Tomás tenía 7 años, le faltaba un diente y era devoto de un osito de peluche que llevaba a todas partes. Su madre lo había llamado Centella la noche que nació porque amaba las carreras, la velocidad y el olor a aceite de motor. Al oso le faltaba un ojo de botón y lo habían cosido 2 veces con hilo de distinto color. A Tomás no le importaba. Mateo casi nunca hablaba de Laura. Cuando Tomás preguntaba por ella, respondía del todo, pero no contaba historias por iniciativa propia. El dolor se había asentado en él como se asienta el sedimento en el agua quieta, invisible en la superficie, permanente debajo. Efraín Cruz era el único amigo de verdad de Mateo en la cuadra. Tenía 40 años, regentaba un pequeño taller al final de la calle Arce y poseía la cualidad útil de saber cuándo hablar y cuándo callarse con un café en la mano. Los viernes por la noche a veces traía sándwiches y comían en el garaje mientras Tomás hacía los deberes en el banco de trabajo. Era el único adulto en la vida del niño al que Tomás llamaba por su nombre de pila, sin señor, ni tío. Valeria Ortega se había mudado a la calle 18 meses atrás. Su casa tenía puerta negra, un Audi blanco aparcado con ángulo preciso y jardineras con flores que parecían no marchitarse jamás. Tenía 31 años, trabajaba como agente inmobiliaria y operaba con un código de normas que nunca había escrito conscientemente pero que aplicaba con absoluta coherencia. No era una persona cruel. Sencillamente no tenía la costumbre de pensar antes de hablar. Ella y Mateo habían cruzado quizá 40 palabras en 18 meses. Una vez le había sugerido, con una sonrisa técnicamente amable, que quizá debiera buscar un barrio más adecuado. Él la miró un instante y entró de nuevo en casa. Ella lo interpretó como grosería. Él lo interpretó como la única respuesta razonable. La calle Arce era de esas donde la información viaja más rápido de lo que debería. Las casas están juntas. Las ventanas miran a otras ventanas. La gente pasea a sus perros despacio y hace contacto visual. Lo que ocurre en un camino de entrada es conocimiento general a la mañana siguiente. Mauricio Gálvez llevaba 30 años regentando desguaces Gálvez en el extremo este del pueblo, en un terreno rodeado de valla metálica y con el tenue olor a líquido de transmisión. Tenía 60 años, era práctico hasta la brusquedad y tasaba su inventario por intuición más que por investigación. La mañana en que Mateo fue a buscar un carburador para un cliente habitual, Mauricio estaba liquidando un lote grande de vehículos procedentes de un depósito privado cuyo contrato había expirado. El albacea quería el lote vacío para el lunes. Mauricio quería el dinero. A ninguno de los dos le importaba mucho la procedencia. Mateo caminaba por la fila del fondo cuando lo vio. Estaba en la esquina más alejada, medio sombreado por un techo de chapa oxidado que llevaba años inclinado sin caerse. La carrocería era un coupé de 2 puertas, negro o lo que una vez fue negro antes de que el tiempo y la intemperie redujeran la pintura a un mosaico de chapa desnuda y barniz desconchado. Pero algo en las proporciones lo detuvo. La distancia entre ejes era más larga de lo que debería para algo de ese tamaño. El ángulo del parabrisas era más vertical que el de cualquier coche de serie de aquella época. Los arcos de las ruedas estaban moldeados a mano. Podía notarlo sin tocarlo, solo por la forma en que la curva se encontraba con la línea de la carrocería.
Alguien había pensado en ese coche durante mucho tiempo antes de construirlo. Apoyó la mano en el panel trasero antes de tomar ninguna decisión consciente. El metal estaba frío bajo su palma, a través del óxido y la mugre, podía sentir que la carrocería no estaba estampada ni prensada por máquina, sino moldeada y acabada a mano. La diferencia era sutil, pero para un hombre que había tocado coches toda su vida, era inconfundible. Mauricio se acercó por detrás. Ese cuesta $100. Llévatelo hoy o el lunes va a la prensa. Mateo se quedó quieto un largo rato. Pensó en los zapatos de Tomás, que le quedaban pequeños desde hacía 6 semanas porque nunca era el momento adecuado. Pensó en la factura de la luz sobre la encimera de la cocina. Pensó en que no habría podido explicar, bajo ningún interrogatorio razonable, porque estaba allí con la mano sobre un coche oxidado del que no sabía nada. Pagó los $100. Cuando abrió la puerta del conductor para revisar el interior antes del remolque, un pequeño trozo de una pegatina se desprendió del borde inferior del marco de la puerta y cayó al suelo. Lo recogió y se lo guardó en el bolsillo sin mirarlo de cerca. Lo miraría más tarde. No sabía por qué eso importaba, pero importaba. El remolque a casa fue lento y ligeramente absurdo. La camioneta de Efraín, la cuerda, el cupé oxidado circulando detrás a 15 km/h con la dirección muerta haciéndole zigzaguear. Llegaron a la calle Arce a las 9:40 de la mañana y cuando llegaron al camino de entrada de Mateo, al menos 6 personas observaban desde distintas distancias. La mujer de enfrente se asomaba tras la cortina. 2 niños en bicicleta se detuvieron por completo. Un hombre que paseaba un retriever se paró en la esquina y no reanudó la marcha. Valeria estaba en su verja. Mateo no la había visto allí cuando dobló en la manzana, pero llevaba ya unos minutos, como si hubiera sabido el momento exacto para estar fuera. La oyó con claridad. Oyó a la vecina reírse, solo un instante, antes de contenerse. Oyó las palabras, pobre chico. Y las sintió impactar, no en él, sino cerca de Tomás, que estaba al borde del camino de entrada con la mochila aún puesta porque había salido al oír la camioneta. Mateo no se giró. Puso la camioneta en punto muerto, bajó y le dijo a su hijo, entra y trae mi bolsa de herramientas. Tomás miró a Valeria una vez, no con enfado, sino con algo más cuidadoso. Luego miró el coche, igual que su padre lo había mirado en el desguace, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo. Luego se giró y entró. Mateo empezó a desenganchar la cuerda. No se apresuró. No hizo un número de compostura, simplemente mantenía la calma de alguien que ya había procesado un dolor mucho mayor que la opinión de una vecina y seguía en pie. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, Mateo se puso a trabajar. Puso 2 luces de taller en el garaje, encendió la pequeña radio que guardaba en la estantería entre las llaves y los juegos de dados, y empezó a limpiar el coche metódicamente, de abajo arriba, de atrás adelante, con la lentitud suficiente para ver con lo que trataba. Pasó un paño con disolvente por el suelo del habitáculo del conductor y la mugre se desprendió en láminas. Debajo, estarcido en el metal desnudo del piso, había un número de bastidor. Lo miró largo rato. No era un formato estándar. No se correspondía con ninguna estructura BIN que hubiera visto nunca. El prefijo era una cadena de 7 caracteres que empezaba con las letras C, O y R, seguidas de 2 dígitos y 2 letras más. Lo fotografió con el móvil. Hizo búsquedas durante 40 minutos y no encontró nada concluyente. Halló una referencia a un registro europeo de coches de carreras que usaba prefijos similares a principios de los 70, pero la cadena específica no coincidía con ninguna base de datos pública que conociera. Le envió un mensaje a Efraín, ¿has visto alguna vez un prefijo de bastidor que empiece con COR72? Efraín respondió 11 minutos después, no. Vete a dormir. Mateo no se fue a dormir. Metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó el fragmento de pegatina que había recogido en el desguace. Lo puso bajo la luz del taller. La mayor parte había desaparecido. El adhesivo se había secado durante décadas y el papel se había desintegrado por los bordes. Lo que quedaba era una parte de un logotipo, una rueda estilizada, y junto a ella lo que parecía una llama simplificada en un gráfico llamativo. No lo reconoció de inmediato, pero algo en el diseño, su precisión, su seguridad. Le indicó que no se había hecho para decorar un coche de calle. Pegó con cuidado el fragmento a un papel limpio y entró en casa. A la mañana siguiente, Efraín se presentó temprano, antes de que acabara de hacerse el café, porque Mateo lo había llamado a las 6:45 y solo había dicho, ven a ver algo. Efraín estuvo debajo del coche sobre una cuna rodante 5 minutos enteros sin decir nada. Cuando salió,
Se incorporó despacio y miró a Mateo con una expresión que oscilaba entre la preocupación profesional y la excitación mal contenida. El chasis ha sido reforzado a mano, dijo. No es de fábrica. Alguien soldó refuerzos adicionales en cada punto de unión. Eso no es un proyecto de fin de semana. Son meses de trabajo de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Se puso en pie y caminó hasta el frente del coche, abrió lo que quedaba del capó y se asomó. Mateo, esto no es un bloque de serie. Esto ha sido mecanizado, rectificado y limado a mano. Se enderezó. Quienquiera que construyera este coche lo hacía para algo específico, y tenía mucho dinero y muchos conocimientos. Mateo ya había fotografiado los componentes de la suspensión. La geometría no era la de un coche de calle, sino que estaba alterada de modo específico, indicando una puesta a punto personalizada para circuito. Los muelles, donde podía verlos, no eran piezas de catálogo estándar. Habían sido fabricados. Esa tarde encontró un foro especializado en vehículos de carreras clásicos, un sitio viejo, con mucho texto y pocas fotos, cuyos miembros usaban los mismos nombres de usuario desde los inicios de Internet. Creó una cuenta, subió las fotos del número de bastidor, la geometría de la suspensión, las curvas de la carrocería y el fragmento de la pegatina, y escribió una descripción cuidadosa y factual de lo que había encontrado. Preguntó si alguien reconocía algún elemento del coche. A la mañana siguiente había 47 respuestas. Aquello era, para los estándares del foro, extraordinario. Los miembros discutían. Varios estaban seguros de que era una réplica bien ejecutada de los años 80, el proyecto ambicioso de alguien montado con catálogos de carreras y piezas recuperadas. 3 miembros, que se identificaron con antecedentes profesionales en historia del automovilismo, estaban menos seguros. Uno de ellos, que escribía bajo el nombre de leyenda-del-garaje-tx, dijo: si ese número de bastidor es auténtico, estás mirando algo que ha estado en la lista de personas desaparecidas de esta comunidad durante 15 años. Otro miembro envió un mensaje privado: deja de publicar fotos en abierto. ¿Confía en mí? Mateo imprimió el hilo y lo guardó en una carpeta. Esa noche, Tomás entró en el garaje después del colegio y se sentó en un cubo de plástico volcado, que era su asiento habitual para ver a su padre trabajar. Tenía al oso centella en el regazo. Observó a su padre pulir el panel trasero un rato, y luego dijo: el coche tiene nombre ya. Mateo lo pensó. ¿Todavía no? ¿Quieres elegir uno? Tomás miró el coche con seriedad. Lo miró como su padre lo había mirado en el desguace, con la cabeza ladeada, como si la respuesta estuviera en la forma más que en ninguna palabra. Tras un momento, dijo: centella. Mateo dejó el paño de pulir. Se quedó muy quieto un instante. Dijo: es un buen nombre, y volvió al trabajo. Al cuarto día, Mateo estaba trabajando en el pilar B del lado del acompañante cuando notó que allí la pintura era más gruesa. Usó papel de lija de grano fino para atravesar con cuidado la capa negra y encontró, debajo, una capa de color azul blanquecino, un tono muy específico, ligeramente metálico, distinto a cualquier cosa en producción actual. Conocía el color, vagamente, como se conoce una canción de una década que uno no ha vivido. Lo había visto en fotografías. Trabajó con más cuidado ahora, tratando la superficie como un arqueólogo trata un yacimiento, retirando material en pasadas finas y examinando lo que encontraba. Y entonces, en la cara interior del pilar, oculta a la vista cuando la puerta estaba cerrada, la encontró. Una marca estampada directamente en el metal, no una pegatina ni una placa, una impresión física grabada en el acero. Un número, y junto al número, una firma estilizada de 3 letras conectadas. La fotografió. Buscó durante 3 horas. A las 2 de la madrugada encontró una coincidencia en un archivo digitalizado de una revista del automóvil de 1983. El artículo trataba sobre la disolución de un equipo de carreras que había operado en el suroeste de Estados Unidos durante los años 70 y principios de los 80. El equipo había sido uno de los más innovadores técnicamente en las carreras de resistencia de aquella época. El artículo mencionaba, de pasada, que varios vehículos prototipo desarrollados por el equipo habían sido destruidos en un incendio de almacén en el otoño de 1983. Entre esos vehículos, según un breve párrafo cerca del final del artículo, se encontraba un único prototipo de desarrollo, un banco de pruebas para una geometría de chasis revolucionaria que nunca había corrido oficialmente, pero cuyos principios de diseño, según el autor del artículo, habían influido silenciosamente en la arquitectura de los vehículos de resistencia competitiva durante la década siguiente. Se creía que el prototipo había sido destruido.
Nunca se había vuelto a ver. La firma estampada en el pilar B pertenecía a un hombre llamado Marcos Vallejo. El artículo lo identificaba como el ingeniero jefe de ese equipo de carreras. También lo identificaba, en una sola frase, como fallecido en un accidente de pruebas en 1982, un año antes del incendio que se suponía que había consumido el coche. El equipo había sido propiedad y operado por un hombre llamado Darío Almazán. Mateo se quedó en el garaje hasta que la luz del día entró por la rendija bajo la puerta. Efraín no había tenido intención de contárselo a nadie. Se lo contó a su esposa porque ya no podía contenerlo durante más tiempo. Estar 48 horas sabiendo algo tan grande y teniendo que callar era más de lo que una persona razonable debería soportar. Su esposa se lo dijo a la mujer de 2 casas más allá porque le parecía injusto cargar sola con aquello. La mujer de 2 casas más allá se lo dijo a su marido y también al hombre que paseaba el retriever en la esquina. A la mañana siguiente, la calle Arce había alcanzado el particular estado de conciencia colectiva contenida en el que todo el mundo sabe lo mismo y nadie lo dice directamente. 2 vecinos aparecieron en la puerta del garaje de Mateo con pretextos inverosímiles. Uno quería pedir prestado un medidor de neumáticos. Otro quería saber si había visto a un gato perdido. Ambos miraron más allá de él hacia el coche todo lo que pudieron antes de que él dijera, gracias, y cerrara la puerta. Cubrió el coche con una lona azul tras la segunda visita. Valeria escuchó la historia en una versión que había pasado por 4 personas, lo que significaba que había perdido algunas aristas pero conservaba la forma esencial. La versión que le llegó decía que el coche que Mateo había traído a casa por $100 podía valer millones. Se rió al oírlo. Dijo que sonaba a cosa de programa de televisión. Luego entró y abrió su portátil. Buscó a Darío Almazán. Leyó durante 20 minutos. Encontró fotos de un hombre de casi 60 años, delgado y canoso, de pie frente a una colección de vehículos en una casa de subastas. Y junto a eso, un perfil en una publicación financiera que cifraba su patrimonio neto en unos $1.000 millones, construido a partir de victorias en carreras, inversiones tempranas en empresas de tecnología automotriz y una colección de vehículos históricos cuyo valor se había revalorizado considerablemente en 40 años. Había una nota al final del perfil, apenas una nota a pie de página, que mencionaba que llevaba más de una década buscando en silencio un vehículo prototipo de sus primeros años que se creía perdido en un incendio. Valeria cerró el portátil y se quedó en la ventana de la cocina, mirando la lona azul en el camino de entrada de Mateo durante largo rato. Llamó a su puerta esa tarde, con una taza medidora en la mano, explicando que necesitaba pedir prestado un electrodoméstico de cocina. Mateo abrió la puerta, la escuchó y dijo, no tengo. Cerró la puerta, no de mal humor, pero con la contundencia de un hombre que ya ha decidido cuánta energía quiere gastar en aquel intercambio. Ella se quedó en el escalón un momento, luego volvió a su casa. Al anochecer del 4.º día, llegó un correo electrónico a la bandeja vinculada a la cuenta del foro de Mateo. El remitente se llamaba Jimena Montero. Su cargo, en la firma, era asistente ejecutiva de la oficina de Darío Almazán. El mensaje era corto. Decía que su empleador se había enterado de la discusión en el foro y de las fotografías que se habían compartido allí. Decía que si Mateo poseía el vehículo que había descrito, Almazán deseaba reunirse con él en persona. Decía que la reunión podía concertarse en 24 horas, en la comodidad de Mateo. Le pedía que lo confirmara. Mateo leyó el correo 3 veces, sentado a la mesa de la cocina con las manos apoyadas en la superficie. Luego se levantó, volvió al garaje, se sentó en el cubo de Tomás y llamó a Efraín. ¿Estás despierto? Son las 9:30. Me ha llegado un mensaje de la oficina de Darío Almazán. Silencio. Dilo otra vez, despacio. Mateo lo repitió. Otro silencio, más largo. ¿Qué quieres hacer? Aún no lo sé. Miró la lona azul. Quería contárselo a alguien primero. Se lo has contado a la persona adecuada, dijo Efraín. Ahora dígale a Jimena Montero que los verán mañana. La quinta mañana era sábado otra vez, lo que parecía una coincidencia o una simetría, según cómo se mirara. Mateo se despertó a las 5, hizo café, preparó el desayuno para Tomás aunque era fin de semana y no había colegio, porque la rutina era la arquitectura de sus días y no la desmontaba sin motivo. Se puso la mejor camisa de franela que tenía, que era verde oscuro y no tenía manchas visibles. Era consciente, brevemente, de cómo se veía esa decisión desde fuera. No cambió de opinión. Se puso la camisa. Tomás preguntó durante el desayuno, ¿viene alguien especial hoy? Mateo dijo, quizá. Tomás dijo, se va a quedar Centella.
Mateo miró a su hijo un instante. Dijo, a ver qué nos trae el día. Efraín llegó a las 9 sin haber sido invitado, porque entendía que algunas cosas necesitan un testigo. Trajo 2 cafés en un portavasos y tenía la expresión de un hombre que ha hecho una apuesta y trata de no demostrarlo. El Cadillac negro se detuvo en el bordillo frente a la casa a las 10 en punto. Mateo estaba en el camino de entrada cuando aparcó. Desde el final de la calle, detrás del cristal de su ventana, Valeria Ortega vio llegar el coche. Llevaba 20 minutos mirando entonces, su café enfriándose en la mano. Darío Almazán no tenía aspecto de hombre acostumbrado a que le sorprendiera. Tenía 58 años, delgado en la manera de la gente que siempre ha sido física, pelo cano corto y manos que mostraban décadas de trabajo. Se movía sin ceremonia, bajó del lado del acompañante y caminó directamente hacia el garaje con la determinación de quien ya sabe a dónde tiene que ir. Se detuvo al ver el coche. Jimena Montero entró detrás, con su tableta en la mano, y se puso a un lado. Efraín estaba cerca de la puerta del garaje, sin llegar a entrar, ocupando la posición particular de alguien que está presente sin formar parte de la reunión. Darío rodeó el coche. Lo hizo despacio, como Mateo lo había hecho en el desguace. Extendía las 2 manos a veces, tocaba la superficie de vez en cuando. No dijo nada durante mucho tiempo. Mateo lo observó y no habló. Finalmente, Darío se detuvo en la parte trasera del coche y permaneció quieto un momento. Cuando habló, su voz era baja y tranquila. Pensé que se había perdido para siempre. Mateo dijo, ¿usted conoce este coche? Darío se giró y lo miró por primera vez directamente. Yo lo construí. 1971, me llevó casi 2 años y me costó más que dinero. Volvió a mirar el coche. En 1983, me dijeron que ardió en el incendio del almacén junto con todo lo demás. Hizo una pausa. Lo creí porque necesitaba creer algo. Se acercó al lado del acompañante y se agachó para mirar el pilar B. Permaneció en silencio otro largo momento. Luego presionó un dedo sobre la firma estampada en el metal. Se quedó así durante lo que pareció un minuto entero, con un dedo sobre el acero, sin moverse, sin hablar. Marcos Vallejo era mi ingeniero jefe, dijo al fin. Murió en un accidente de pruebas en la primavera de 1982. Nunca vio correr este coche. No corrió nunca. Era un prototipo de desarrollo. Lo construimos para demostrar una teoría geométrica en la que Marcos había trabajado 4 años. El diseño era correcto. Cambió la forma de construir los chasis de resistencia durante los 15 años siguientes. Se puso de pie. Marcos ponía su marca en cada estructura que construía a mano. Dijo, un ingeniero debe firmar su trabajo como un artista firma un cuadro. Mateo dijo, ¿qué pasó con el coche después del incendio? Si no ardió. Darío negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Alguien debió de moverlo antes del fuego, o no estaba en el almacén aquella noche. Hice que lo buscaran 2 veces en los años posteriores. Al final, dejé de hacerlo. Miró a Mateo. ¿Cómo lo encontraste? Mateo se lo contó. No editó la historia ni la hizo más dramática de lo que era. Dijo que había ido al desguace por un carburador. Dijo que el coche estaba en una fila del fondo, programado para la prensa. Dijo que había notado las proporciones y que algo en la forma del coche lo había hecho detenerse. Darío escuchó sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, preguntó. ¿Por qué lo compraste? Por fuera no parecía nada. Mateo lo pensó. Se tomó su tiempo. No puedo explicarlo del todo. Había algo en sus líneas, en su forma. No parecía algo que hubiera pasado por accidente. Parecía algo en lo que alguien había pensado durante mucho tiempo. Darío lo miró fijamente. Marcos usó casi exactamente esas palabras la primera vez que me mostró los dibujos iniciales. El garaje se quedó en silencio un momento, un tipo de silencio concreto que tiene peso, el que sigue cuando se ha dicho algo verdadero y se ha reconocido. Tomás apareció en la puerta del garaje. Llevaba al oso centella bajo un brazo y se agarraba al marco con la otra mano, sin entrar, solo mirando. Mateo se giró y dijo, ven aquí. Tomás entró con cuidado y se puso al lado de su padre. Darío miró al niño. Tomás miró al viejo, luego al coche, luego otra vez al hombre. Dijo, mi papá lo llamó centella. La expresión de Darío cambió de una forma pequeña pero visible para quien prestara atención. Miró el coche, el nombre, y algo se movió en su rostro. Volvió a mirar al niño y dijo, es un buen nombre.
Tomás lo consideró seriamente. Luego dijo, lo extrañó mucho. El coche. Darío se quedó callado un momento. Muchísimo. Eso dice mi papá de las cosas que son importantes. Tomás dijo, que las extrañas. Jimena se adelantó en silencio y mostró la tableta a Mateo. En la pantalla había una cifra, $5 millones. Debajo, un breve resumen de un acuerdo de compra, una página, sencillo. Darío dijo, yo no negocio estas cosas. Ese es el valor para un museo y para mí. Puedes decir que no. No tienes que responder hoy. Mateo miró la cifra. Miró a su hijo. Volvió a mirar el coche, la forma, la curva del panel trasero, el metal frío bajo las luces del taller. No respondió de inmediato. Esa noche, después de que Darío y Jimena se hubieran ido, Mateo se quedó en el garaje largo rato sin hacer nada. Tomás estaba dentro viendo la televisión. Efraín se había quedado una hora y luego se había ido a casa con la buena costumbre de no presionar para mantener una conversación que no había empezado. Mateo pensó en Laura. Ella guardaba un cuaderno de dibujos lleno de bocetos, coches principalmente. No dibujos técnicos, sino apuntes de impresión, como dibuja alguien lo que ama. Había un dibujo que ella repetía una y otra vez en versiones ligeramente diferentes, un coupé bajo y largo, con un parabrisas muy vertical y arcos de rueda trasera que parecían tallados en lugar de estampados. Él había mirado ese dibujo cientos de veces sin saber qué coche dibujaba ella de memoria. Ahora entendía que quizá no lo dibujaba de memoria. Quizá lo dibujaba de imaginación, imaginando algo que solo había leído. Pensó en el nombre que Tomás había elegido sin saber nada de esto. Pensó en el oso y en el coche y en el mismo nombre recayendo en ambos por el instinto de un niño de 7 años en un garaje de la calle Arce. Cogió el teléfono y llamó a Jimena Montero. Tengo una condición, dijo. Una sola condición, y entonces sí. Ella dijo, dígame. El coche se expone públicamente, no en una colección privada. Va a un lugar donde la gente pueda verlo. Hizo una pausa. Y en la placa informativa, hay una línea que dice que fue restaurado e identificado por alguien que supo ver el valor cuando los demás solo vieron el óxido. No tienen que poner mi nombre, pero el nombre de Marcos Vallejo aparece claramente, y la ingeniería se explica de forma que una persona normal entienda lo que construyó. Jimena dijo, se lo trasladaré al almacén de inmediato. Mateo esperó. 8 minutos después, ella llamó. Él acepta todo, y quiere añadir algo. Quiere que el nombre del niño aparezca también en la placa. Dice que el coche tiene nombre ahora, y la persona que le puso ese nombre debe quedar registrada. Mateo se llevó la mano a los ojos un instante. Se quedó así, en el garaje silencioso, un rato. Luego dijo, dígale que gracias. A la mañana siguiente, Valeria Ortega salió sin su taza de café. Mateo lo notó cuando la vio desde la ventana de la cocina. Era la primera vez en 18 meses que la recordaba fuera sin algo en las manos, sin algún atrezo de normalidad casual. Se quedó en su verja mientras el camión de transporte retrocedía con cuidado en la calle. Mateo salió a supervisar la carga. Vio a 2 técnicos de un servicio de restauración de vehículos acoplar el arnés de sujeción al chasis con un cuidado rayano en la reverencia. Valeria cruzó la calle. Se detuvo a unos pasos de él. Empezó a. No hubo triunfo en su expresión, ninguna satisfacción, nada representado. Dijo, no pasa nada, Valeria. La próxima vez que veas a alguien comprar algo en lo que cree, quizá esperes 5 días antes de opinar. Ella no tuvo respuesta para eso. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Mateo se giró hacia el coche. La oyó alejarse detrás de él. Tomás salió por la puerta principal y se quedó en el porche, aún en pijama, con el oso centella en brazo. Vio cómo cargaban el coche en el camión. Levantó una mano e hizo un pequeño saludo solemne. Mateo lo vio de reojo. No dijo nada, pero se le cerró la garganta de una forma que no había esperado. El dinero llegó a la cuenta de Mateo 3 semanas después, un martes, en una sola transferencia. Se sentó a la mesa de la cocina y miró la cifra en la pantalla del portátil durante mucho rato sin moverse. Lo primero que hizo fue llamar al departamento de facturación del hospital y pagar el resto de la deuda médica de Laura, el importe total, en un solo pago, en una conversación que duró 4 minutos y terminó con Mateo diciendo, gracias, y colgando antes de que el administrador pudiera añadir algo más. Se quedó callado un momento después de eso. Era la primera vez desde el accidente que el peso financiero de perderla se levantaba por completo, y la sensación no fue triunfo.
Se parecía más a cómo se siente una habitación después de abrir una ventana en invierno, de repente más ligera, de repente diferente en temperatura, el aire moviéndose otra vez. Compró a Tomás zapatos nuevos, de su talla, de un estilo que Tomás había señalado en el escaparate de una tienda 6 meses atrás sin pedirlos. Compró el juego de bloques de construcción que representaba la réplica detallada de un coche de carreras de resistencia clásico. Dijo, al dárselo, pensé que te gustaría construir uno tú mismo. Tomás miró la caja un buen rato. Luego levantó la vista hacia su padre. ¿Podemos construirlo juntos? Mateo dijo, sí. Este fin de semana. Llamó a Efraín y le dijo que iba a poner dinero en el taller, no como una inversión formal con papeleo, sino como una contribución entre dos personas que confiaban la una en la otra. Efraín discutió brevemente, por principio, y luego aceptó, que también era por principio. Acordaron ampliar el garaje, añadir un segundo elevador y contratar a un aprendiz. El resto fue a un fondo en la escuela de Tomás. Mateo lo llamó con el nombre de Laura. Estaba estructurado de forma sencilla. Asistencia para niños cuyas familias llevan el tipo de peso que no se ve en las fotografías escolares. No asistió a ninguna ceremonia cuando se estableció. Envió una carta, firmó su nombre y declinó la invitación para hablar. 3 semanas después de que llegara el dinero, Jimena Montero llamó para invitar a Mateo y a Tomás a la inauguración de la nueva exposición en el Museo del Transporte de la ciudad. Una sala dedicada a la historia de la ingeniería del automovilismo de resistencia estadounidense. La pieza central de la sala era el coche, totalmente restaurado a su aspecto del otoño de 1971, en el azul blanquecino que un hombre llamado Marcos Vallejo había elegido porque, según una nota de su puño y letra encontrada en un archivo, le parecía el color de las cosas que se mueven más rápido de lo que debería. Mateo condujo hasta allí un jueves por la noche. Tomás llevaba sus zapatos nuevos, los buenos, y cargaba el oso centella en el hueco del brazo. Darío ya estaba dentro cuando llegaron. Le dio la mano a Mateo primero, luego se agachó para ponerse a la altura de Tomás. El coche estaba en el centro de la sala bajo una iluminación cuidadosamente calibrada, suspendido ligeramente sobre una plataforma baja, con toda su longitud visible desde todos los ángulos. Era extraordinario. Se veía como lo que era. Una cosa imaginada antes de su tiempo, escondida durante 40 años, de vuelta a la luz. La placa informativa estaba montada en la pared junto a él. Mateo la leyó despacio. El nombre de Marcos Vallejo era prominente. La ingeniería se describía en un lenguaje llano que contaba la historia con honestidad, la geometría, los años de trabajo, la influencia que había viajado adelante en el tiempo sin que nadie supiera su origen. Cerca del final había una frase sobre la recuperación del coche, que había sido encontrado en un desguace por un hombre que reconoció algo en sus proporciones que otros habían pasado por alto. Y más abajo, en letra más pequeña, una segunda línea. El coche fue bautizado como Centella por un niño de 7 años llamado Tomás Rojas, quien dijo que era el nombre correcto, y lo era. Tomás se quedó frente al coche largo rato. Estaba muy quieto. Luego dijo, sin volverse, «Papá, ¿está Centella contento aquí?» Mateo estaba detrás de él, mirando el coche. Pensó en Marcos Vallejo empleando 2 años en construir algo en lo que creía. Pensó en 40 años en un desguace. Pensó en un niño de 7 años en un garaje un sábado por la mañana apoyando la mano en la puerta y escuchando algo. Creo que sí, dijo Mateo. Más gente puede verlo ahora. Tomás asintió. Está bien. Alzó la mano y tomó la de su padre. Podemos comer algo después. Quiero el que trae la salsa para mojar. Mateo sonrió. Fue una sonrisa plena, desprevenida, de las que aparecen antes de que uno decida permitirlas, y varias personas en la sala la notaron sin saber muy bien por qué valía la pena notarla. Sí, dijo, lo que tú quieras. En la calle Arce, la casa de Valeria Ortega tenía un cartel de, se alquila, en el jardín a finales del mes siguiente. La razón oficial, según lo que ella contó a los vecinos con los que aún hablaba, era que una nueva ubicación de la oficina hacía incómodo el trayecto. Era verdad, en la medida en que lo era. Nadie en la cuadra dijo nada desagradable. La justicia particular que la vida real ofrece de vez en cuando no es ruidosa ni dramática. Es simplemente el peso de un momento que no se puede deshacer, acompañándote en las tardes tranquilas con la forma exacta de las palabras que elegiste decir en voz alta delante de gente que estaba escuchando. Mateo conservó el garaje. Conservó la radio en la estantería entre las llaves y los juegos de dados. Conservó las mañanas a las 5 y el horario manuscrito en la nevera y los viernes por la noche con Efraín, los sándwiches y el café.
No se convirtió en una persona diferente. Se convirtió en una versión más asentada de la persona que ya era. Alguien que sabía con certeza ahora que las cosas que merecen atención raramente se anuncian, y que la diferencia entre el valor y la inutilidad no es a menudo más que la voluntad de detenerse y mirar correctamente algo que el resto del mundo ha pasado de largo. Todavía hablaba a veces con Laura en el garaje por la noche, no en voz alta, sino en la forma en que la gente que ha amado de verdad continúa la conversación mucho después de que la otra voz se haya callado, no por dolor, sino por la comprensión de que algunas cosas no concluyen, solo cambian de forma. Pensaba, en esas noches tranquilas, que ya habría reconocido el coche enseguida. Lo habría identificado al fondo del desguace y habría caminado hacia él sin dudar. Habría puesto la mano en el panel trasero y habría dicho, simplemente, conozco esta forma. Pensó que ella se habría sentido orgullosa de Tomás por el nombre. Pensó que ella se habría sentido orgullosa de él por los $100.